Estamos acá en la Feria del Libro de Burlingame con un invitado especial, importante culturalmente para la comunidad argentina. Lo voy a decir así un poco amplosamente, es Alejandro Dolina, a quienes cualquier persona que haya tenido contacto con un libro alguna vez tuvo un momento también de escuchar el programa, y me atrevo a decirlo en estos términos, La venganza será terrible, que hace tanto tiempo forma parte del aire de los que nos sentamos a escuchar, a charlar, a debatir sobre literatura, sobre libros y sobre lo que significa tratar también, y lo voy a decir en estos términos, hablar de la manera más propia posible. En el caso de esta feria, le contaba recién a Alejandro, es una feria que pone el libro en el centro, es una feria del libro que quiere conversar con los invitados en términos de lo que es una defensa del libro como tecnología, inclusive y hasta como red y relación social. Y yo quería hacerte algunas preguntas que por ahí son parte de cosas que te han preguntado muchas veces, pero yo quería enfocarme en el libro y en la literatura. En particular, esto es una feria, Alejandro, que invitamos muchos chicos, que hay muchos libros para chicos y muchas charlas orientadas a la literatura infantil, pero me gusta pensar que no siempre existió la literatura infantil y que más bien uno puede ser chico y leer libros, ¿no? Y ya. Una pregunta porque lo busqué en las entrevistas y no lo encontré. ¿Cómo fue tu iniciación a la literatura? ¿Cuáles son los libros que vos leíste de chico que dijiste, esto es lo que quiero, esto me gusta? Yo tuve una iniciación literaria, hija de la metonimia, de la vecindad casual con los libros. Yo vivía en una casa grande con mis padres, mis abuelos y algunas de mis tías solteras, que eran todas docentes. Tenían la costumbre de leer y dejaban los libros por cualquier parte y yo los usaba para jugar, hasta que se me ocurrió leerlos. Y se me ocurrió leerlos porque veía el placer que mis familiares tenían cuando lo hacían. Los veía ensimismados, comentando los libros, siguiendo la lectura de un libro noche a noche, y lo disfrutaban. Y sentí cierta envidia de ese disfrute. A ver, ¿de qué se trata? Mis primeros libros fueron libros para adultos, no libros infantiles. Yo nunca he leído libros infantiles, salvo por equivocación. Y leía, en principio, algunas novelas policiales que me parecían más sencillas para mí. En algún momento, dentro de esas novelas policiales, me topé con Gilbert Chesterton. Y Chesterton me condujo a la otra literatura. Y esos libros me parecieron mejores. ¿Chesterton antes de Borges? Antes de Borges, y no casi como previa. Sí. Y yo pensé, cuando leía a Chesterton, que ya me había leído centenares de libros policiales. Y pensé que había perdido el tiempo. Era un poco injusto con algunos libros policiales, por ejemplo los de Chesterton. Pero después ya, en la adolescencia, tomé contacto con otros chicos que también habían leído. Ahí conocí a Borges. Ahí conocí a Borges, que no era tan leído en casa, debo reconocer. No era tan leído en casa. En casa tenían algunos buenos autores, pero no, Borges no era figura central del repertorio de lectura de mis tías, como si lo eran Oscar Wilde o Stefan Zweig o otros, especialmente novelistas. Se leía mucha novela, se leía Anatole France, que hoy nadie lee. Pero es un gran autor. Sí, un gran autor, sí. Pero nadie lo lee. Ese fue mi primer contacto con los libros. Es cierto que en las décadas atrás, como no había redes sociales, no había tanta televisión, la forma también de entretenimiento pasaba por el libro, ¿no? Entonces, sí, casi no tenía demasiadas otras alternativas. Entonces la gente ahí leyendo, no por obligación, pero era una estrategia que lo quiero marcar porque hoy, y quiero seguir un segundo más con la temática chicos, obviamente el libro se convierte en una propuesta de los adultos, no en un descubrimiento por ahí azaroso y feliz, sino en algo que más bien es como una especie de política familiar de, bueno, que los chicos lean, ¿no? Como una preocupación. Pero yo agregaría que hay una especie de mala prensa. En la Argentina, desde hace mucho tiempo, nos están enseñando a pensar algunas cosas más bien lamentables. Hace bastantes años ya
había en la televisión una serie de personajes emblemáticos como maestros. Los buenos maestros, eran una serie de adolescentes que iban al colegio. Bueno. Entonces los que hacían de maestros malos eran los exigentes y los que obligaban a leer. Y los buenos, encarnados por actores incluso más lindos, eran los permisivos y los que te dejaban no leer y que te invitaban a hacer otras cosas. Bueno, yo no estoy a favor de un rigor escolar, pero me parece que se parte de unas convicciones falsas. Primera convicción, leer es una cosa molesta y aburrida, mientras que ver la televisión o jugar con los nuevos aparatos es divertido y es fantástico. Yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que como todos los juegos, para disfrutarlos hay que aprenderlos. Y a mí me parece, humildemente, lo conversábamos incluso recién mientras nos vestíamos, que... Pues no siempre venimos así como estamos ahora. Sí. Que las redes y todas sus hijuelas nos han llenado de malos hábitos del pensamiento, malos hábitos del lenguaje, que es lo mismo, malos hábitos de la lectura y de la escritura. ¿Y qué malos hábitos? Bueno, por ejemplo, que para enterarte de cuáles son las 3 frutas más saludables, tengas que leer 8 páginas. ¿Para qué? Porque necesitan mantenerte en el YouTube la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces hay que escribir cada vez peor. La segunda cosa es la inversa, que tengas un límite de palabras para explicar la física cuántica, por ejemplo. Entonces, para nombrar 3 frutas, 20 páginas. Para explicar la física cuántica, 40 palabras. Algo malo está sucediendo. De eso surge la necesidad de resistir. Por eso a mí me parece que una feria del libro es un acto de resistencia. Es un acto de resistencia. Comparto la idea porque fue encarnada en esos términos de una resistencia contra un avasallamiento, porque la defensa del libro tiene que ser una defensa del lenguaje y de la forma de hablar, hasta diría, de los argentinos. Y la última pregunta antes de cerrar, que si puedes incluir una recomendación para los lectores de Burlingame. ¿Qué estás leyendo ahora? Algo que nos digas, estoy leyendo esto que está bueno, que me gustaría que alguien lo lea. ¿Hay un libro que quieras recomendarnos para que leamos? No sé si estoy leyendo algo que está bueno. Acabo de empezar un libro de un señor Romero que es más bien técnico. Se trata de señalar los sesgos del pensamiento. Pero alguna cosa interesante tiene, porque yo estoy muy interesado ahora en cómo el cerebro nos traiciona y cómo estos aparatos son cómplices de esa traición y los defectos del pensamiento nos hacen caer en innumerables trampas. Entonces estoy leyendo ese libro que no sé si es bueno. Y después me mandaron unos libros de una editorial de un amigo, entre los que figura el ya mencionado Stefan Zweig, que yo no leía desde aquella época, y estoy leyendo uno que es una colección muy, muy bonita de ensayos, dice Momentos rutilantes de la humanidad. Y hay episodios históricos de esos que yo uso para jorobar en las redes. Bueno, te agradecemos mucho, Alejandro, tu presencia hoy. En minutos nada más empieza la conversación llamada a La venganza será terrible, tanto tiempo a que os sucede. Yo te fui a ver al Tortoni muchas veces y la verdad que creo que es una de las experiencias que forman parte del hecho de vivir en Buenos Aires. Y agradecerte. Y te hago un regalo yo, que es un libro de un autor contemporáneo, Sebastián Menegas, que va a ser parte de esta feria del libro. Claro. No sé si lo he escuchado, me lo han recomendado infinitamente. Bueno, sí. Este es el momento, te hago entrega del regalo, que es la novela de él, que es muy, muy recomendable. Yo quisiera decir una última cosa acerca de Burlingame. Por favor. Que no tiene nada que ver con los libros, o quizás sí, pero yo he pasado buena parte de mi adolescencia en Burlingame. El más querido de mis primos vivía aquí. ¿Dónde? Vivía en la calle Río Colorado. Ah, sí, sí.
pasándote 6 para allá. Claro, sí, sí, sí. Y yo vivía en Caseros y nos visitábamos. Quiere decir que yo estaba la mitad de mi tiempo jorobando por acá, por Hurlingham, tomando helados en Los Dos Cuñados y esas modestas diversiones que ofrecía Hurlingham entonces y quizá también ahora. Pero tengo una proximidad sentimental y como tipo que se ha criado en el Gran Buenos Aires, me parece que también un lenguaje que no siempre ha sido recogido por la ficción ni por la televisión ni por el cine. El lenguaje que se habla en el Gran Buenos Aires, que no es exactamente el que se habla en la capital. Sí. Exactamente. Es por mi investigación. Bueno, gracias Alejandro. Gracias a ustedes.